La mujer cruel agredió a la nueva anciana de limpieza. Pero cuando su esposo le dijo quién era, Luisiana mujer se quedó en shock e inmediatamente pidió disculpas de rodillas. La mansión Goldstein se alzaba imponente en lo alto de la colina más exclusiva de Beverly Hills, sus muros de mármol blanco resplandeciendo bajo el sol californiano. El jardín, meticulosamente cuidado, era un tapiz de verdes y colores vibrantes, con rosas, orquídeas y bugambillas compitiendo por la atención de cualquier visitante afortunado. Una fuente de 3 niveles ocupaba el centro del camino circular de entrada, su suave murmullo, una constante melodía de opulencia y distinción. Dentro de esta fortaleza de lujo vivían Charles y Victoria Goldstein, la pareja más envidiada y temida de la alta sociedad de Los Ángeles. Charles, un magnate de bienes raíces con una reputación de tiburón en los negocios, era conocido por su aguda mente para las inversiones y su despiadada eficiencia para cerrar tratos. A sus 45 años, su cabello castaño comenzaba a mostrar hilos plateados en las sienes, lo que solo añadía un aire de distinción a su apariencia ya imponente. Victoria, por su parte, era la joya de la corona en el imperio Goldstein. A sus 38 años, mantenía una belleza que rivalizaba con las estrellas de cine que ocasionalmente se codeaban en sus extravagantes fiestas. Su cabello rubio platino, siempre perfectamente peinado, enmarcaba un rostro de rasgos delicados, pero ojos penetrantes. Vestía exclusivamente diseños de alta costura y lucía joyas que podrían haber financiado pequeños países. Pero la belleza exterior de Victoria ocultaba un corazón frío y calculador. Nacida en una familia de clase media, había escalado la pirámide social con determinación implacable, dejando tras de sí una estela de relaciones rotas y reputaciones arruinadas. Su matrimonio con Charles, 7 años mayor que ella, había sido el golpe maestro en su ascenso al poder y la riqueza. La mañana en que nuestra historia comienza era como cualquier otra en la vida de Victoria Goldstein. Se despertó a las 8 de la mañana en punto, sin necesidad de alarma. Años de disciplina habían programado su cuerpo para funcionar con la precisión de un reloj suizo. A su lado, Charles ya se había levantado, probablemente para su rutina matutina de ejercicios en el gimnasio privado de la mansión. Victoria se estiró lánguidamente en la cama king size, sus dedos acariciando las sábanas de seda egipcia de 1000 hilos. Por un momento, se permitió disfrutar de la sensación de lujo que la rodeaba, desde el dosel de la cama hasta la vista panorámica de Los Ángeles que se extendía más allá de los ventanales de piso a techo. Con un suspiro de satisfacción, Victoria finalmente se levantó. Sus pies desnudos se hundieron en la alfombra de cachemira mientras se dirigía al baño, un espacio más grande que muchos apartamentos, dominado por una bañera de mármol y una ducha con múltiples chorros de hidromasaje. Mientras el agua caliente caía sobre su cuerpo, Victoria repasó mentalmente su agenda del día. Tenía una cita en el spa a las 11, seguida de un almuerzo con las damas del comité de beneficencia del hospital Cedars-Sinai. Por la tarde, supervisaría los preparativos para la gala de recaudación de fondos que organizaría la próxima semana. Era un día típico en la vida de una socialité de Beverly Hills, lleno de obligaciones superficiales pero cruciales para mantener su posición en la cúspide de la jerarquía social. Después de su elaborada rutina de belleza, que incluía una serie de cremas y sueros más costosos que el salario anual de muchas personas, Victoria se vistió con un elegante conjunto de Chanel, una falda lápiz negra y una blusa de seda color crema, complementados con tacones de Christian Louboutin y un collar de perlas que había sido un regalo de aniversario de Charles. Al bajar las escaleras de mármol hacia el comedor principal, Victoria se encontró con su esposo, ya impecablemente vestido en un traje de 3 piezas gris oscuro. «Buenos días, querida», saludó Charles levantando la vista de su iPad donde revisaba las últimas noticias financieras. «¿Dormiste bien?» Victoria se inclinó para darle un beso superficial en la mejilla, cuidando de no arruinar su maquillaje. «Como una reina, como siempre», respondió con una sonrisa practicada. «¿Alguna novedad en el mercado?» Charles frunció ligeramente el ceño. «Nada preocupante, pero estoy manteniendo un ojo en la situación en el Medio Oriente. Podría afectar nuestras inversiones en petróleo». Victoria asintió distraídamente mientras tomaba asiento en la cabecera opuesta de la larga mesa de caoba.
Inmediatamente, una de las sirvientas apareció con una bandeja de plata que contenía su desayuno. Un bol de yogur griego con bayas frescas y granola sin gluten, acompañado de una taza de té verde orgánico. Mientras comía, Victoria notó que la sirvienta, una joven latina llamada María, parecía nerviosa. ¿Sucede algo, María?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y ligera irritación. María se retorció las manos, visiblemente incómoda. Lo siento, señora Goldstein. Es que... Bueno, Lucía, la señora que viene los martes y jueves para la limpieza profunda, tuvo un accidente ayer. Se resbaló y se fracturó la cadera. Victoria arqueó una ceja perfectamente delineada. «Qué desafortunado», comentó, aunque su tono sugería más molestia que simpatía. «Supongo que tendremos que buscar un reemplazo temporal». «De hecho, señora», continuó María, su voz apenas un susurro, «ya hemos encontrado a alguien, una señora mayor que viene muy recomendada. Comenzará hoy mismo». Victoria frunció el ceño. No le gustaban los cambios imprevistos en su rutina. «Muy bien», dijo finalmente, «pero asegúrate de que esté al tanto de nuestros estándares. No toleraré ninguna incompetencia». María asintió rápidamente y se retiró, dejando a Victoria sumida en sus pensamientos. La idea de una nueva empleada en la casa la ponía de mal humor. Ya era bastante difícil mantener a raya al personal existente, siempre tratando de robar o husmear en sus asuntos privados. Una nueva variable en la ecuación solo complicaría las cosas. Después del desayuno, Victoria se retiró a su estudio personal, una habitación decorada con gusto exquisito que reflejaba su estatus y ambiciones. Las paredes estaban adornadas con obras de arte moderno, cuidadosamente seleccionadas, más por su valor como inversión que por apreciación estética. Un escritorio de diseño italiano ocupaba un lugar prominente, sobre el cual descansaba una laptop de última generación y varios portarretratos que mostraban a Victoria en diversos eventos de caridad, siempre en el centro de la atención. Se sentó en su sillón de cuero y encendió la computadora, dispuesta a revisar los últimos correos electrónicos antes de salir para su cita en el spa. Sin embargo, apenas había comenzado cuando un ruido la distrajo. Venía del pasillo, un sonido de pasos lentos y arrastrados que no reconocía. Intrigada y ligeramente irritada, Victoria se levantó y se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, se encontró cara a cara con una anciana que no había visto antes. De unos 70 años, vestía ropa gastada pero limpia y empujaba un carrito de limpieza. Su rostro estaba surcado de arrugas y sus manos, nudosas y callosas, hablaban de una vida de trabajo duro. «¿Quién es usted y qué está haciendo aquí?», demandó Victoria, su voz cortante como el filo de un cuchillo. La anciana se sobresaltó, claramente intimidada por la presencia imponente de Victoria. «Disculpe, señora», balbuceó. «Soy Elena. La agencia me envió para reemplazar a Lucía. Me dijeron que empezara por este piso». Victoria la miró de arriba a abajo con desdén apenas disimulado. «Ya veo», dijo fríamente. «Bueno, Elena, déjeme dejarle algo muy claro. Esta casa es mi santuario y espero que sea tratada como tal. Cada objeto aquí vale más de lo que usted podría ganar en toda su vida, así que le sugiero que tenga mucho cuidado». Elena asintió rápidamente, sus ojos fijos en el suelo. «Sí, señora. Tendré mucho cuidado, se lo prometo». «Eso espero», continuó Victoria, su tono volviéndose aún más cortante. «Y otra cosa. No tolero a los fisgones. Su trabajo es limpiar, no husmear en nuestras vidas privadas. Si descubro que ha estado curioseando donde no debe, las consecuencias serán desagradables. ¿Entendido?» «Sí, señora», repitió Elena, su voz apenas un susurro. Victoria la observó por un momento más, disfrutando del poder que ejercía sobre esta mujer frágil y asustada. Luego, con un gesto despectivo de su mano, dijo: «Puede comenzar. Y recuerde, quiero ver mi reflejo en cada superficie cuando termine». Sin esperar respuesta, Victoria volvió a entrar en su estudio, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Se sentó nuevamente frente a su computadora, pero encontró difícil concentrarse. La presencia de esa anciana en su casa la molestaba más de lo que quería admitir. Pasaron las horas, y Victoria se preparaba para salir a su cita en el spa, cuando escuchó un estruendo proveniente del pasillo. Salió disparada de su habitación,
su rostro una máscara de furia apenas contenida. Lo que vio hizo que su sangre hirviera. Elena estaba de rodillas en el suelo, recogiendo los pedazos de un jarrón Ming que yacía hecho añicos a sus pies. El jarrón, una pieza de la dinastía Qing del siglo XVIII, era una de las posesiones más preciadas de Victoria, adquirida en una subasta por una suma exorbitante. «¿Qué has hecho, vieja estúpida?», gritó Victoria, su voz resonando en el pasillo. «Ese jarrón valía más que tu miserable vida». Elena levantó la mirada, el terror evidente en sus ojos. «Lo siento mucho, señora», tartamudeó. «Fue un accidente. Estaba limpiando y mi codo lo golpeó sin querer. Yo lo pagaré, lo prometo». Victoria soltó una carcajada cruel. «¿Pagarlo? ¿Tú? No me hagas reír. Tendrías que trabajar 100 vidas para poder pagar algo así. Eres una inútil, una vergüenza. ¿Cómo te atreves a venir aquí y destruir mis posesiones?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Elena. «Por favor, señora. Fue un accidente. Haré lo que sea para compensarlo». «¿Lo que sea?», repitió Victoria, una sonrisa maliciosa formándose en sus labios. «Muy bien, puedes empezar por recoger cada pedazo con tus propias manos, sin guantes, y luego limpiarás esta casa de arriba a abajo, cada rincón, cada grieta, y lo harás de rodillas». Elena asintió débilmente, sus manos temblorosas comenzando a recoger los fragmentos de porcelana. Victoria la observó por un momento, disfrutando de la humillación de la anciana. «Oh, y una cosa más», añadió con crueldad. «No esperes pago alguno por el día de hoy. Considéralo el primer pago por los daños que has causado». Sin esperar respuesta, Victoria se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Mientras caminaba, escuchó los sollozos ahogados de Elena, pero no sintió remordimiento alguno. En su mente estaba completamente justificada. Después de todo, ¿quién era esa mujer para venir a su casa y causar tal destrucción? Victoria salió de la mansión, el sol de California brillando sobre su cabello perfectamente peinado. Mientras su chofer le abría la puerta de la limusina, echó una última mirada hacia la casa. Por un instante, creyó ver el rostro de Elena en una de las ventanas del segundo piso, observándola con una expresión que no pudo descifrar. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de la imagen, Victoria se deslizó en el asiento trasero de cuero. «Al spa ethereal, Marcus», ordenó a su chofer. «Y date prisa. Necesito un masaje con urgencia después de lidiar con la incompetencia del personal». Mientras la limusina se alejaba de la propiedad, Victoria ya estaba concentrada en su teléfono, enviando mensajes a sus amigas para quejarse de la horrible experiencia que acababa de tener. En ningún momento se detuvo a pensar en el dolor que había causado o en la injusticia de sus acciones. Para Victoria Goldstein, personas como Elena eran poco más que herramientas, objetos desechables que existían únicamente para servir a sus caprichos y necesidades. No tenía idea de que sus acciones de ese día tendrían consecuencias que cambiarían su vida para siempre. La limusina se deslizó suavemente por las calles de Beverly Hills, llevando a Victoria hacia su mundo de lujos y privilegios, dejando atrás a una anciana herida y humillada. Pero el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas, y el destino de Victoria Goldstein estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras tanto, en la mansión, Elena continuaba su trabajo, sus manos sangrando ligeramente por los cortes causados por los fragmentos de porcelana. A pesar del dolor y la humillación, había una extraña determinación en sus ojos, como si supiera algo que nadie más sabía. Charles Goldstein, que había estado en su oficina en el ala opuesta de la casa durante el incidente, finalmente emergió, atraído por el ruido. Al ver a Elena en el suelo, su rostro se transformó en una máscara de shock y preocupación. «Mamá», susurró, su voz apenas audible. «¿Qué estás haciendo aquí?». La escena quedó congelada en el tiempo, un momento de verdad que cambiaría el curso de muchas vidas. La verdadera identidad de Elena estaba a punto de ser revelada, y con ella se desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos del mundo perfectamente ordenado de Victoria Goldstein. El silencio que siguió a la pregunta de Charles fue tan denso que parecía ahogar cualquier otro sonido en la mansión. Elena, aún de rodillas en el suelo, levantó lentamente la mirada, sus ojos cansados encontrándose con los de su hijo. Por un momento, ninguno de los dos habló.
como si las palabras fueran inadecuadas para expresar la magnitud de la situación. Charles fue el primero en romper el silencio. «Mamá», repitió, esta vez con más firmeza mientras se acercaba a ella. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí, vestida así?» Elena dejó escapar un suspiro tembloroso. «Charles, hijo mío», comenzó, su voz apenas un susurro. «No quería que te enteraras de esta manera. Yo solo quería verte, estar cerca de ti». Charles se arrodilló junto a ella, ignorando el crujido de los fragmentos de porcelana bajo sus zapatos italianos. Sus ojos recorrieron el rostro de su madre, notando cada nueva arruga, cada marca que el tiempo había grabado desde la última vez que la vio. ¿Pero por qué así? ¿Por qué como empleada de limpieza? Elena bajó la mirada avergonzada. «Después de que tu padre murió, las cosas se pusieron difíciles. Los ahorros se agotaron rápidamente y, bueno, necesitaba trabajar. Cuando vi el anuncio para este trabajo pensé que sería una oportunidad de verte, de estar en tu vida de alguna manera, aunque fuera en las sombras». Charles fue el primero en romper el silencio. «Mamá», repitió, esta vez con más firmeza mientras se acercaba a ella. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí vestida así?» Elena dejó escapar un suspiro tembloroso. «Charles, hijo mío», comenzó, su voz apenas un susurro. «No quería que te enteraras de esta manera. Yo solo quería verte, estar cerca de ti». Charles se arrodilló junto a ella, ignorando el crujido de los fragmentos de porcelana bajo sus zapatos italianos. Sus ojos recorrieron el rostro de su madre, notando cada nueva arruga, cada marca que el tiempo había grabado desde la última vez que la vio. «¿Pero por qué así? ¿Por qué como empleada de limpieza?» Elena bajó la mirada, avergonzada. «Después de que tu padre murió, las cosas se pusieron difíciles. Los ahorros se agotaron rápidamente y, bueno, necesitaba trabajar. Cuando vi el anuncio para este trabajo, pensé que sería una oportunidad de verte, de estar en tu vida de alguna manera, aunque fuera en las sombras». Charles sintió que el corazón se le encogía en el pecho. Habían pasado años desde la última vez que habló con su madre. Después de su matrimonio con Victoria, la relación se había vuelto tensa, con llamadas cada vez menos frecuentes hasta que finalmente cesaron por completo. Victoria nunca había aprobado a su suegra, considerándola demasiado común para su nuevo estatus social. «Mamá, Charles comenzó, pero se detuvo al notar las manchas de sangre en las manos de Elena. «¿Qué te pasó? ¿Estás herida?» Elena trató de ocultar sus manos, pero Charles las tomó suavemente entre las suyas. «No es nada, hijo, solo un pequeño accidente con el jarrón». Los ojos de Charles se dirigieron hacia los fragmentos esparcidos por el suelo. Reconoció inmediatamente el patrón distintivo del jarrón Min, una de las posesiones más preciadas de Victoria. «Oh, Dios», murmuró, «Victoria debe haberse puesto furiosa». Como si el nombre de su esposa hubiera conjurado un recuerdo, Charles notó un cambio en la expresión de su madre. Una sombra de dolor cruzó su rostro, reemplazando momentáneamente la alegría de reunirse con su hijo. «Mamá», dijo Charles, su voz tornándose seria. «¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo reaccionó Victoria?» Elena dudó, claramente reacia a causar problemas. «No fue nada, hijo. Accidentes como este pasan. La señora Goldstein estaba comprensiblemente molesta». Pero Charles conocía demasiado bien a su esposa como para creer que su reacción hubiera sido simplemente molesta. «Por favor, mamá, necesito saber la verdad». Con un suspiro resignado, Elena relató los eventos de la mañana. Le contó sobre la fría bienvenida de Victoria, las amenazas apenas veladas y finalmente la reacción explosiva ante el jarrón roto. Con cada palabra, Charles sentía que una furia fría se apoderaba de él, una ira que nunca antes había experimentado hacia su esposa. «Me hizo recoger los pedazos con las manos desnudas», concluyó Elena, su voz quebrada por la emoción. «Dijo que tendría que trabajar gratis hoy como primer pago por los daños». Charles se puso de pie abruptamente, sus puños apretados a los costados. «Esto es inaceptable», gruñó. «Victoria ha ido demasiado lejos esta vez». Elena, alarmada por la reacción de su hijo, intentó calmarlo. «Charles, por favor, no quiero causar problemas en tu matrimonio. Quizás debería irme». «No», dijo Charles con firmeza. «No irás a ninguna parte, mamá. Esta es tanto tu casa como la mía. Siempre debió haber sido así».
Se pasó una mano por el cabello, su mente trabajando a toda velocidad. Necesito hablar con Victoria. Necesito que entienda lo que ha hecho. En ese momento, como si el destino hubiera estado escuchando, el sonido de la puerta principal abriéndose resonó por la casa. Victoria había regresado de su sesión en el spa, completamente ajena al drama que se había desarrollado en su ausencia. «Charles», llamó desde el vestíbulo, su voz llena de su habitual arrogancia. «¿Dónde estás? Necesito hablar contigo sobre esa incompetente nueva sirvienta». Charles intercambió una mirada con su madre, viendo el miedo reflejado en sus ojos. «Quédate aquí», le dijo suavemente. «Voy a arreglar esto». Con pasos decididos, Charles se dirigió hacia el vestíbulo, donde encontró a Victoria quitándose sus costosos zapatos de diseñador. Al verlo, ella sonrió, completamente inconsciente de la tormenta que estaba a punto de desatarse. «Oh, Charles, querido», comenzó su voz melosa. «No vas a creer lo que esa torpe anciana hizo. Rompió el jarrón Ming. ¿Puedes creerlo? Deberíamos demandar a la agencia de limpieza por enviarnos a alguien tan incompetente». Charles la miró fijamente, su rostro una máscara de fría furia. «Victoria», dijo su voz peligrosamente calmada, «necesitamos hablar. Ahora». Victoria, finalmente notando el estado de su esposo, frunció el ceño. «¿Qué sucede, querido? Pareces alterado». «Ven conmigo», respondió Charles, girándose hacia el pasillo que conducía a la escena del crimen. Confundida pero intrigada, Victoria lo siguió. Cuando llegaron al lugar donde Elena aún estaba arrodillada, limpiando los últimos fragmentos del jarrón, Victoria dejó escapar un bufido de disgusto. «Oh, todavía estás aquí», dijo, dirigiéndose a Elena. «Espero que hayas aprendido tu lección sobre el cuidado de las cosas valiosas». Charles se giró hacia su esposa, sus ojos brillando con una mezcla de ira y decepción. «Victoria», dijo, su voz temblando ligeramente, «te presento a Elena Goldstein, mi madre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria miró a Charles, luego a Elena, y de vuelta a Charles, su rostro pasando por una serie de emociones, confusión, shock y finalmente un horror creciente al darse cuenta de las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Tu madre?», balbuceó Victoria, su voz apenas un susurro. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué?». Charles, sin apartar la mirada de su esposa, respondió con una voz fría que Victoria nunca antes había escuchado. «Eso es lo que me gustaría saber, Victoria. ¿Por qué mi madre está aquí, de rodillas, sangrando por recoger los pedazos de un jarrón? ¿Por qué la trataste como si fuera menos que humana?». Victoria, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Su mente corría, tratando desesperadamente de encontrar una manera de justificar sus acciones, de explicar lo inexplicable, pero no había excusa posible para la crueldad que había mostrado. Yo no sabía», finalmente logró decir, su voz apenas audible. «Charles, tienes que creerme. Si hubiera sabido quién era ella». «¿Qué?», interrumpió Charles, su voz cargada de amargura. «La habrías tratado con dignidad, con respeto, o solo habrías ocultado tu desprecio mejor». Elena, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. «Charles, hijo, por favor, no quiero ser la causa de problemas entre ustedes». Pero Charles no estaba dispuesto a dejar pasar esto. «No, mamá, esto va más allá de ti. Esto se trata de quiénes somos, de en qué nos hemos convertido». Se volvió hacia Victoria, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. «Victoria, quiero que te disculpes con mi madre. Ahora». Victoria, aún en shock, miró a Elena como si la viera por primera vez. La mujer que hace apenas unas horas había considerado insignificante, una sirvienta más para ser manipulada y desechada, ahora se revelaba como la madre de su esposo. La vergüenza que sentía era abrumadora. Con piernas temblorosas, Victoria se acercó a Elena. Por un momento pareció que iba a arrodillarse junto a ella, pero en el último segundo se contuvo, quedándose de pie, incómoda e insegura. «Yo lo siento», dijo finalmente, las palabras sonando huecas incluso para sus propios oídos. «No debí tratarla así. Fue inexcusable». Elena la miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Acepto sus disculpas, señora Goldstein», dijo suavemente. «Todos cometemos errores». La gracia y dignidad de Elena
solo sirvieron para hacer que Victoria se sintiera aún peor. Esta mujer, a quien había tratado tan cruelmente, mostraba una nobleza de espíritu que ella nunca había poseído. Charles, observando el intercambio, sintió que una decisión se cristalizaba en su mente. «Victoria», dijo su voz firme, «quiero que empaques tus cosas y te vayas de esta casa, ahora». Tanto Victoria como Elena lo miraron con sorpresa. «¿Qué?», exclamó Victoria, el pánico evidente en su voz. «Charles, no puedes hablar en serio, este es mi hogar». «No», respondió Charles, su voz cargada de finalidad. «Este era el hogar que compartíamos, pero tus acciones de hoy han demostrado que no mereces estar aquí. No puedo estar con alguien capaz de tal crueldad, especialmente hacia mi propia madre». Victoria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado tan duro, se estaba desvaneciendo frente a sus ojos. «Charles, por favor», suplicó, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Podemos arreglar esto. Haré lo que sea necesario. Puedo cambiar». Pero Charles ya había tomado su decisión. «No, Victoria, esto no es algo que puedas arreglar con una disculpa o una promesa de cambio. Lo que hiciste hoy reveló tu verdadera naturaleza y no es alguien con quien quiera compartir mi vida». Se volvió hacia su madre, su voz suavizándose. «Mamá, por favor, déjame ayudarte a levantarte. Necesitamos atender esas heridas». Mientras Charles ayudaba a Elena a ponerse de pie, Victoria permaneció allí, paralizada por el shock y la incredulidad. Vio cómo su esposo guiaba gentilmente a su madre hacia el baño más cercano, probablemente para limpiar y vendar sus manos cortadas. En ese momento, Victoria se dio cuenta de que había perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido su humanidad en algún punto del camino. Con pasos temblorosos, Victoria se dirigió hacia la habitación principal. Mientras empacaba mecánicamente sus pertenencias en maletas de diseñador, su mente repasaba los eventos del día una y otra vez. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento se había convertido en alguien capaz de tratar a otro ser humano con tal desprecio? Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Beverly Hills, Victoria Goldstein salió de la mansión que había sido su hogar durante los últimos años. Charles observó desde la ventana cómo la limusina se alejaba, llevándose a la mujer que una vez había amado. Dentro de la casa, Elena se sentó en la cocina, sus manos vendadas sosteniendo una taza de té caliente. Charles se unió a ella, el peso de los eventos del día visible en sus hombros. «Hijo», comenzó Elena, su voz llena de preocupación. «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? No quiero ser la causa de la ruptura de tu matrimonio». Charles tomó las manos vendadas de su madre entre las suyas. «Mamá, tú no causaste esto. Victoria lo hizo con sus propias acciones. Lo que vi hoy no es la persona con la que me casé, o tal vez lo es, y yo estaba demasiado ciego para verlo hasta ahora». Se quedaron en silencio por un momento, el tic-tac del reloj de pared el único sonido en la cocina. Finalmente, Charles habló de nuevo. «Mamá, quiero que te quedes aquí, conmigo. Esta es tu casa ahora. Debería haberlo sido siempre». Elena miró a su hijo, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud y amor. «Oh, Charles», susurró, «te he extrañado tanto». «Yo también te he extrañado, mamá», respondió Charles, abrazándola con cuidado para no lastimar sus manos. «Y te prometo que nunca más permitiré que nada nos separe». Mientras madre e hijo se reconciliaban en la cocina de la mansión Goldstein, Victoria se alejaba en la limusina, su mundo reducido al contenido de unas pocas maletas de diseñador. Mirando por la ventana tintada, vio cómo las luces de Beverly Hills comenzaban a encenderse, marcando el inicio de una noche que para ella se sentía como el fin de todo. En ese momento, Victoria Goldstein se dio cuenta de que había construido su vida sobre una base de arena. Su riqueza, su estatus social, incluso su matrimonio, todo se había desmoronado en cuestión de horas. Y lo peor de todo era que sabía, en lo más profundo de su ser, que ella misma había sido la arquitecta de su propia caída. Mientras la limusina se alejaba de la vida que conocía, Victoria se preguntó si alguna vez podría redimirse, si existía un camino de regreso desde el abismo de crueldad y superficialidad en el que se había sumergido. El futuro, antes tan claro y brillante,
ahora se extendía ante ella como un vasto desierto de incertidumbre. Los días que siguieron a la partida de Victoria fueron un torbellino de emociones y ajustes para los habitantes de la mansión Goldstein. Charles, determinado a compensar los años perdidos con su madre, se dedicó en cuerpo y alma a asegurarse de que Elena se sintiera cómoda y bienvenida en su nuevo hogar. La primera mañana después del incidente, Charles despertó temprano, su mente aún dando vueltas por los eventos del día anterior. Se dirigió a la cocina, esperando preparar el desayuno para su madre, solo para encontrarla ya despierta y ocupada frente a la estufa. «Mamá», dijo sorprendido, «¿qué estás haciendo? Deberías estar descansando». Elena se giró, una sonrisa cálida iluminando su rostro arrugado. «Buenos días, hijo. Solo estoy preparando el desayuno. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí». Charles se acercó y gentilmente le quitó la espátula de las manos. «Mamá, no eres una sirvienta aquí. Eres mi madre y esta es tu casa ahora. Por favor, siéntate y déjame ocuparme de esto». Elena dudó por un momento, pero finalmente cedió, tomando asiento en la isla de la cocina. Observó con una mezcla de orgullo y nostalgia cómo su hijo navegaba la cocina, preparando huevos, tostadas y café. «¿Sabes?», comenzó Elena, su voz suave y reflexiva. «Me recuerdas tanto a tu padre en este momento. Él siempre insistía en preparar el desayuno los domingos». Charles se detuvo por un momento, una oleada de emociones atravesándolo al pensar en su padre fallecido. «Lo extraño», admitió en voz baja. «Desearía que estuviera aquí para ver esto, para vernos reunidos de nuevo». Elena extendió su mano aún ligeramente vendada y la colocó sobre la de su hijo. «Él estaría muy orgulloso de ti, Charles, de la persona en la que te has convertido». Charles no pudo evitar sentir una punzada de culpa ante esas palabras. «No estoy tan seguro de eso, mamá. He cometido muchos errores. Te alejé de mi vida. Permití que que las cosas llegaran a este punto». «Todos cometemos errores, hijo», respondió Elena con sabiduría. «Lo importante es cómo los corregimos y lo que aprendemos de ellos». Esas palabras resonaron profundamente en Charles, y mientras servía el desayuno, se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para ser el hombre que su madre creía que era, el hijo del que su padre estaría orgulloso. Durante las siguientes semanas, la mansión Goldstein experimentó una transformación sutil pero significativa. Las frías y ostentosas decoraciones que Victoria había elegido comenzaron a ser reemplazadas por elementos más cálidos y acogedores. Elena, con su toque maternal, añadió pequeños detalles que hicieron que la casa se sintiera más como un hogar y menos como un museo. Charles, por su parte, se sumergió en el proceso de redescubrir a su madre. Pasaban largas horas conversando, poniéndose al día sobre los años perdidos. Elena le contó sobre sus luchas después de la muerte de su padre, cómo había tenido que vender la casa familiar y tomar trabajos de limpieza para sobrevivir. Charles escuchaba, su corazón pesado por la culpa de no haber estado allí para ayudarla. «¿Por qué no me lo dijiste, mamá?», preguntó una noche mientras compartían una taza de té en el jardín. «Podría haberte ayudado». Elena suspiró, mirando hacia las estrellas. «Orgullo, supongo, y no quería ser una carga para ti. Parecías tan feliz con tu nueva vida, con Victoria. No quería entrometerme». Charles tomó la mano de su madre, sintiendo las callosidades formadas por años de trabajo duro. «Nunca serías una carga, mamá. Lamento tanto haberte hecho sentir que no podías acudir a mí». A medida que pasaban los días, Charles comenzó a notar cambios en sí mismo. La presencia de su madre, su amor incondicional y su sabiduría serena estaban despertando partes de él que habían permanecido dormidas durante años. Se encontró riendo más, preocupándose menos por las apariencias y más por las cosas que realmente importaban. Sin embargo, no todo era perfecto. El fantasma de Victoria aún flotaba por los pasillos de la mansión. Charles se encontraba a veces mirando las fotografías de su boda, preguntándose cómo las cosas habían llegado a ese punto. A pesar de la crueldad que Victoria había mostrado, una parte de él aún la amaba, o al menos amaba a la persona que creyó que era. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su estudio, Charles se encontró con los papeles del divorcio que su abogado había preparado. Los miró fijamente, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar.
Firmar esos papeles significaría el fin definitivo de su matrimonio, el cierre de un capítulo importante de su vida. Con un suspiro tomó su pluma y firmó los documentos. Mientras la tinta se secaba, sintió una mezcla de tristeza y liberación. Era el fin de algo, sí, pero también el comienzo de algo nuevo. Esa noche, durante la cena, Charles le contó a Elena sobre su decisión de finalizar el divorcio. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres, hijo?, preguntó Elena, su voz llena de preocupación maternal. Charles asintió lentamente. Sí, mamá. Victoria y yo, creo que nos perdimos en algún punto del camino. Nos convertimos en personas que no reconozco. Este divorcio no es solo el fin de nuestro matrimonio, es una oportunidad para ambos de redescubrirnos. Elena miró a su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. «¿Sabes?», dijo suavemente. «A pesar de todo, creo que Victoria no es una mala persona en el fondo. Solo alguien que perdió su camino, como dices». Charles se sorprendió ante la compasión de su madre. Después de todo lo que Victoria le había hecho, Elena aún era capaz de ver lo bueno en ella. «Eres demasiado buena, mamá», dijo con una sonrisa triste. «No se trata de ser buena o mala, hijo», respondió Elena. «Se trata de entender que todos somos humanos, capaces de cometer errores terribles, pero también capaces de cambiar y crecer». Esas palabras se quedaron con Charles, resonando en su mente incluso después de que se fue a dormir esa noche. Se preguntó dónde estaría Victoria en ese momento, si ella también estaría reflexionando sobre sus acciones y su vida. Mientras tanto, en un lujoso hotel en el centro de Los Ángeles, Victoria Goldstein se encontraba sola en su suite, rodeada de las maletas que había empacado apresuradamente el día que dejó la mansión. A pesar del lujo que la rodeaba, se sentía más sola y perdida que nunca. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones para Victoria. Al principio, había estado convencida de que Charles recapacitaría, que la llamaría para pedirle que volviera a casa. Pero los días se convirtieron en semanas y el teléfono permaneció en silencio. Sentada en el balcón de su suite, con vista a las luces de la ciudad, Victoria reflexionaba sobre su vida. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento la ambición y el deseo de estatus social se habían convertido en crueldad? Recordó su infancia en un barrio de clase media, los sueños que tenía de una vida mejor, de ser alguien importante. Recordó cómo había luchado por cada centímetro de terreno en el mundo despiadado de la alta sociedad de Los Ángeles, y en algún punto del camino se había perdido a sí misma. El rostro de Elena, arrugado y asustado, apareció en su mente. Victoria sintió una oleada de vergüenza tan intensa que casi la hizo doblarse de dolor. ¿Cómo pudo haber tratado así a otro ser humano, y mucho menos a la madre de su esposo? Con manos temblorosas, Victoria tomó su teléfono y buscó el número de su terapeuta. Había estado posponiendo esta llamada durante semanas, pero ahora sabía que no podía seguir así. «Doctora Ramírez», dijo cuando la terapeuta contestó, «necesito ayuda. Creo que he tocado fondo». Las siguientes semanas fueron un viaje doloroso pero necesario de autodescubrimiento para Victoria. Con la ayuda de su terapeuta comenzó a desentrañar los complejos nudos de su personalidad, a enfrentar sus inseguridades y los traumas que la habían llevado a construir muros tan altos alrededor de su corazón. Poco a poco, Victoria comenzó a reconectar con la persona que solía ser, antes de que la ambición y el miedo la transformaran. Recordó a la joven que una vez soñó con hacer del mundo un lugar mejor, no solo con ser rica y poderosa. Un día, mientras caminaba por las calles de Los Ángeles, algo que no había hecho en años, Victoria se encontró frente a un centro comunitario. Un cartel en la ventana anunciaba que buscaban voluntarios para un programa de alfabetización para adultos. Sin pensarlo dos veces, Victoria entró. Horas más tarde, salió con una sonrisa en el rostro y un formulario de inscripción como voluntaria en la mano. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo significativo, algo que no tenía nada que ver con el estatus o el dinero. Mientras tanto, de vuelta en la mansión Goldstein, Charles y Elena habían establecido una nueva rutina. Las mañanas comenzaban con desayunos compartidos, seguidos de paseos por el jardín. Charles había reducido su carga de trabajo para pasar más tiempo con su madre, redescubriendo el placer de las cosas simples de la vida. Una tarde, mientras revisaba su correo,
Charles se encontró con una carta de Victoria. Con el corazón acelerado la abrió y comenzó a leer. Querido Charles, espero que esta carta te encuentre bien. Han pasado semanas desde aquel día fatídico y cada día he luchado con la vergüenza y el remordimiento por mis acciones. Quiero que sepas que he estado trabajando duro para cambiar, para ser una mejor persona. Sé que mis palabras pueden sonar vacías después de todo lo que ha pasado, pero espero que con el tiempo pueda demostrarte que soy sincera. Lo más importante, quiero pedirte que le transmitas mis más sinceras disculpas a tu madre. Lo que le hice es imperdonable y entiendo completamente si ella no quiere saber nada de mí. Pero necesito que sepa cuánto lamento mis acciones y que si pudiera, borraría ese día de la existencia. No estoy pidiendo que me perdones o que me aceptes de vuelta en tu vida. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor, de corregir mis errores y de vivir una vida de la que pueda estar orgullosa. Con amor y arrepentimiento, Victoria. Charles leyó la carta varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de él quería creer en la sinceridad de Victoria, mientras que otra parte se mantenía escéptica, temeroso de ser herido nuevamente. Decidió compartir la carta con Elena, buscando su consejo y perspectiva. Después de leerla, Elena permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos cerrados en reflexión. «¿Qué piensas, mamá?», preguntó Charles finalmente. Elena abrió los ojos, una mirada de compasión en su rostro. «Creo que es sincera, hijo. El camino hacia el cambio es difícil y doloroso, y parece que Victoria está dando los primeros pasos». Charles asintió lentamente. «¿Crees que debería responderle?». «Esa es una decisión que solo tú puedes tomar, Charles», respondió Elena suavemente. «Pero recuerda, el perdón no es solo para el otro, es también para uno mismo. No tienes que olvidar o excusar lo que hizo, pero perdonar puede ser liberador». Charles reflexionó sobre las palabras de su madre. Sabía que tenía razón, que el rencor solo lo mantendría atado al pasado. Pero el perdón, el verdadero perdón, no era algo que pudiera suceder de la noche a la mañana. Esa noche, después de mucho pensar, Charles se sentó a escribir una respuesta a Victoria. «Victoria, gracias por tu carta. Aprecio tu honestidad y tu esfuerzo por cambiar. El camino que has emprendido no es fácil, pero es valioso y necesario. Mi madre ha leído tu carta y acepta tus disculpas. Su capacidad de perdón es una lección para todos nosotros. En cuanto a nosotros, Victoria, creo que ambos necesitamos tiempo. Tiempo para sanar, para crecer y para redescubrirnos. No puedo prometer que las cosas volverán a ser como antes, pero estoy abierto a la posibilidad de que, con el tiempo, podamos encontrar una nueva forma de relacionarnos. Te deseo lo mejor en tu viaje de autodescubrimiento. Charles». Después de enviar la carta, Charles se sintió más ligero, como si hubiera dejado ir un peso que no sabía que estaba cargando. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría más desafíos y momentos difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía esperanzado sobre el futuro. Los meses siguientes fueron un periodo de crecimiento y transformación para todos los involucrados. Charles se sumergió en su trabajo, pero esta vez con un nuevo enfoque. Inspirado por la compasión de su madre, comenzó a explorar formas de usar su riqueza y su influencia para hacer una diferencia positiva en la comunidad. Inició una fundación que se centraba en proporcionar viviendas asequibles y oportunidades de educación para familias de bajos ingresos. Elena se involucró activamente en la fundación, aportando su perspectiva única y su comprensión de las luchas de la gente común. Victoria, por su parte, continuó su trabajo voluntario en el centro comunitario. Descubrió una pasión por la enseñanza que nunca supo que tenía. Ver la luz en los ojos de sus estudiantes adultos cuando finalmente podían leer una oración por sí mismos le daba una satisfacción que ninguna joya o vestido de diseñador podría igualar. Un año después del incidente que cambió sus vidas, Charles recibió otra carta de Victoria. Esta vez no dudó en abrirla. «Querido Charles, ha pasado un año desde que nuestras vidas dieron un giro inesperado. Quería escribirte para agradecerte por la dureza con la que me trataste aquel día. Sé que suena extraño, pero tu reacción, tu negativa a aceptar mi comportamiento, fue el catalizador que necesitaba para cambiar. Este año ha sido el más difícil y al mismo tiempo el más gratificante de mi vida.
He tenido que enfrentarme a partes de mí misma que había ignorado durante mucho tiempo. He llorado más de lo que creía posible. He sentido vergüenza y arrepentimiento en niveles que no sabía que existían. Pero también he experimentado una alegría y una satisfacción que nunca antes había conocido. Mi trabajo en el centro comunitario me ha abierto los ojos a un mundo que siempre estuvo ahí, pero que elegí ignorar. Cada día me encuentro con personas que luchan contra adversidades que hacen que mis problemas parezcan insignificantes, y sin embargo, tienen una fuerza y una dignidad que me dejan sin aliento. He aprendido tanto, Charles. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dólares o en joyas, sino en las conexiones que formamos con los demás. He aprendido que la compasión y la empatía son mucho más poderosas que cualquier vestido de diseñador o auto de lujo. Sé que probablemente sea demasiado pedir, pero me preguntaba si estarías dispuesto a reunirte conmigo, no para reconciliarnos o para hablar de nuestro pasado, sino simplemente para que puedas ver en quién me he convertido. Y si es posible, me encantaría tener la oportunidad de disculparme personalmente con tu madre. Entenderé completamente si decides que no es apropiado. Solo quería que supieras que estoy verdaderamente agradecida por la lección que me diste aquel día, por dolorosa que fuera. Con cariño y gratitud, Victoria. Charles dejó la carta sobre su escritorio, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, estaba impresionado y conmovido por la aparente transformación de Victoria. Las palabras en la carta parecían provenir de alguien muy diferente a la mujer que había echado de su casa hace un año. Por otro lado, una parte de él seguía siendo cautelosa, temerosa de volver a ser herido. Decidió compartir la carta con Elena, como había hecho con la anterior. Encontró a su madre en el jardín, regando las rosas que habían plantado juntos unos meses atrás. «Mamá», dijo suavemente, «he recibido otra carta de Victoria. Me gustaría que la leyeras». Elena tomó la carta con manos ligeramente temblorosas, sus ojos recorriendo las líneas escritas por la mujer que una vez la había tratado tan cruelmente. A medida que leía, su expresión pasaba de la cautela a la sorpresa y finalmente a algo que se parecía mucho a la compasión. «Vaya», dijo Elena cuando terminó de leer, «parece que Victoria ha recorrido un largo camino». Charles asintió, sentándose en un banco cercano. «Sí, eso parece, pero no estoy seguro de qué pensar. ¿Crees que debería reunirme con ella?» Elena se sentó junto a su hijo tomando su mano entre las suyas. «Charles, hijo mío, esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Pero déjame decirte algo que he aprendido en mis muchos años de vida. Las personas pueden cambiar. Es difícil, es doloroso, pero es posible». «Pero, ¿y si es solo un acto?», preguntó Charles, dando voz a sus temores. «¿Y si vuelve a ser la misma de antes?». Elena sonrió con sabiduría. «Eso siempre es un riesgo cuando damos una segunda oportunidad a alguien. Pero piensa en esto. Si Victoria está diciendo la verdad, si realmente ha cambiado, ¿no sería una pena perder la oportunidad de ver esa transformación?». Charles reflexionó sobre las palabras de su madre. Como siempre, Elena tenía una forma de ver las cosas desde una perspectiva que él no había considerado. «Además», continuó Elena, «ella pide disculparse conmigo personalmente. Creo que eso demuestra coraje». Charles miró a su madre con asombro. «¿Estarías dispuesta a verla después de cómo te trató?». Elena asintió lentamente. «Sí, lo estaría, no porque haya olvidado lo que pasó, sino porque creo en el poder del perdón y la redención. Si Victoria realmente ha cambiado, merece la oportunidad de demostrarlo». Después de una larga conversación con su madre, Charles tomó una decisión. Esa noche, escribió una respuesta a Victoria. «Victoria, tu carta me ha sorprendido y conmovido. El cambio que describes es notable, y me alegra saber que has encontrado un propósito y una satisfacción que antes te eludían. Después de mucha reflexión y de consultar con mi madre, he decidido que estaría dispuesto a reunirme contigo. Elena también ha expresado su disposición a estar presente para recibir tus disculpas en persona. Sugiero que nos encontremos en un lugar neutral, quizás en el parque cerca del lago. Este sábado a las 2 p.m. si te parece bien, Charles». El sábado llegó más rápido de lo que Charles esperaba. Se encontró nervioso mientras se preparaba para el encuentro, una sensación que no había experimentado en años. Elena, por su parte, parecía serena, aunque Charles
Notó que había elegido su vestido favorito para la ocasión. Llegaron al parque unos minutos antes de la hora acordada. El día era hermoso, el sol brillaba en un cielo despejado y una suave brisa movía las hojas de los árboles. Charles y Elena se sentaron en un banco con vista al lago, esperando en silencio. A las 2 en punto, Charles vio una figura familiar acercándose por el camino. Por un momento, casi no reconoció a Victoria. Estaba vestida de manera sencilla, con jeans y una blusa blanca, su cabello recogido en una cola de caballo simple. No llevaba maquillaje, y Charles notó que parecía haber perdido peso. Pero lo que más le sorprendió fue su expresión, abierta, vulnerable, muy diferente de la máscara de perfección que solía llevar. Victoria se detuvo a unos metros de ellos, sus ojos pasando de Charles a Elena y de vuelta a Charles. «Hola», dijo suavemente, su voz apenas audible. «Gracias por acceder a verme». Charles asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Fue Elena quien rompió el silencio incómodo. «Victoria», dijo su voz amable pero firme, «por favor, siéntate con nosotros». Victoria se acercó lentamente y se sentó en el extremo opuesto del banco. Por un momento, nadie habló. El único sonido era el suave murmullo del agua y el canto ocasional de los pájaros. Finalmente, Victoria tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. «Antes que nada, quiero agradecerles a ambos por estar aquí. Sé que no lo merezco, especialmente después de cómo los traté». Se volvió hacia Elena, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Elena, lo que le hice es imperdonable. La traté de una manera que ningún ser humano merece ser tratado. No tengo excusas, solo un profundo arrepentimiento y la esperanza de que algún día pueda perdonarme». Elena miró a Victoria por un largo momento antes de responder. «Victoria», dijo suavemente, «lo que hiciste ese día me lastimó profundamente. No solo físicamente, sino en mi alma. Me hiciste sentir menos que humana». Victoria bajó la cabeza, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Pero Elena no había terminado. Sin embargo, continuó, «veo ante mí a una mujer muy diferente de la que conocí ese día. Una mujer que ha tenido el coraje de enfrentarse a sus errores y tratar de corregirlos. Y por eso, acepto tus disculpas». Victoria levantó la mirada sorprendida. «¿De verdad?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. Elena asintió. «Sí, de verdad. El perdón no borra el pasado, Victoria, pero nos permite avanzar hacia el futuro sin el peso del rencor». Charles observó el intercambio en silencio, asombrado una vez más por la sabiduría y la compasión de su madre. Cuando Victoria se volvió hacia él, sintió que su corazón se aceleraba. «Charles», comenzó Victoria, «sé que te he decepcionado de todas las maneras posibles. El día que me echaste de casa pensé que mi vida había terminado. Pero ahora me doy cuenta de que fue el día en que mi vida realmente comenzó». Hizo una pausa, tomando otra respiración profunda antes de continuar. «No estoy aquí para pedirte que me aceptes de vuelta o que olvidemos el pasado. Solo quería que vieras en quién me he convertido y expresarte mi gratitud por la lección que me diste ese día». Charles estudió a la mujer frente a él. Podía ver el cambio en sus ojos, en la forma en que se sostenía. Esta no era la Victoria que había conocido, la mujer obsesionada con el estatus y las apariencias. Esta era una Victoria más suave, más humana. «Victoria», dijo finalmente, «no voy a mentir y decir que lo que pasó no me afectó profundamente. Me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestra relación, sobre ti, incluso sobre mí mismo». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pero también me hizo darme cuenta de que todos somos capaces de cometer errores, y todos merecemos la oportunidad de corregirlos. Estoy orgulloso de ti, Victoria, por el trabajo que has hecho en ti misma, por el coraje que has mostrado al venir aquí hoy». Las palabras de Charles parecieron tener un profundo efecto en Victoria. Por un momento, pareció que iba a derrumbarse, pero logró controlarse. «Gracias, Charles», dijo suavemente. «Eso significa más para mí de lo que puedo expresar». Los tres se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue Elena quien finalmente rompió el silencio. «Victoria», dijo, «me gustaría saber más sobre tu trabajo en el centro comunitario. Suena como una labor muy gratificante». Y así, la conversación fluyó. Victoria habló con pasión sobre su trabajo como voluntaria,
sobre las personas que había conocido y las lecciones que había aprendido. Charles y Elena escucharon, haciendo preguntas ocasionales, sorprendidos por el entusiasmo y la compasión que ahora emanaba de la mujer que una vez había sido tan fría y distante. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas, Charles se dio cuenta de que habían estado hablando durante horas. Se sorprendió al notar que se sentía bien, no perfecto, no como si nada hubiera pasado, pero bien. Cuando finalmente se levantaron para despedirse, Victoria dudó por un momento. Gracias de nuevo por acceder a verme, dijo. Significó mucho para mí. Elena sonrió cálidamente. Fue un placer, Victoria. Espero que podamos seguir en contacto. Charles asintió, de acuerdo con su madre. Sí, me gustaría eso, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. Mientras Victoria se alejaba, Charles y Elena permanecieron en el banco por un momento más, observando el atardecer. ¿Cómo te sientes, hijo?, preguntó Elena suavemente. Charles reflexionó por un momento antes de responder. Honestamente, mamá, no estoy seguro. Parte de mí está asombrada por el cambio en Victoria. Otra parte sigue siendo cautelosa, pero sobre todo me siento esperanzado. Elena tomó la mano de su hijo entre las suyas. El perdón y la reconciliación son procesos, Charles. No suceden de la noche a la mañana, pero hoy diste un paso importante en ese camino. Charles asintió, apretando suavemente la mano de su madre. Gracias, mamá, por estar aquí, por tu sabiduría, por todo. Mientras caminaban de regreso a casa, Charles reflexionó sobre el año que había pasado. Había sido un año de dolor y crecimiento, de pérdida y redescubrimiento. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, se sentía más fuerte, más sabio y sobre todo más en paz consigo mismo. En los meses que siguieron, Charles, Elena y Victoria continuaron en contacto. Al principio, fueron correos electrónicos ocasionales y mensajes de texto. Luego, reuniones casuales para tomar café. Poco a poco, una nueva dinámica comenzó a formarse entre ellos. Victoria se involucró en la fundación que Charles había creado, aportando su experiencia en el trabajo comunitario. Elena, con su sabiduría y compasión, se convirtió en una especie de mentora para Victoria, ayudándola a navegar los altibajos de su continuo viaje de autodescubrimiento. Charles observó esta evolución con una mezcla de asombro y cautela. Aunque la Victoria que veía ahora era muy diferente de la mujer con la que se había casado, una parte de él seguía protegiéndose, temeroso de volver a salir lastimado. Un día, casi 2 años después del incidente que había cambiado sus vidas, Charles se encontró solo con Victoria en la oficina de la fundación. Habían estado trabajando en un nuevo proyecto para proporcionar educación vocacional a jóvenes de comunidades desfavorecidas. ¿Sabes?, dijo Victoria mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo. A veces me pregunto qué pensaría mi yo de hace 2 años si pudiera verme ahora. Charles la miró, notando la paz que parecía emanar de ella. Probablemente no lo creería, respondió con una pequeña sonrisa. Victoria se volvió hacia él, sus ojos llenos de una emoción que Charles no pudo identificar completamente. Charles, dijo suavemente, sé que hemos recorrido un largo camino, pero nunca te he preguntado, ¿crees que alguna vez podrás perdonarme completamente? Charles hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Victoria, el perdón es un viaje que hemos estado recorriendo juntos durante estos 2 años. Cada día, con cada acción, cada conversación, hemos estado construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que una vez tuvimos. Se acercó a la ventana, parándose junto a Victoria mientras miraban la ciudad que se extendía ante ellos. Cuando pienso en la mujer que eras hace 2 años y la mujer que eres ahora, me doy cuenta de que ya te he perdonado. No fue un momento único, sino un proceso gradual. Victoria lo miró, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Charles, Él levantó una mano suavemente. Déjame terminar. Te he perdonado, Victoria, pero eso no significa que podamos volver a lo que éramos antes. Ambos hemos cambiado demasiado para eso. Victoria asintió, una mezcla de alivio y resignación en su rostro. Lo entiendo. Y tienes razón, no podríamos volver atrás aunque quisiéramos. Charles sonrió suavemente. Pero eso no significa que no podamos avanzar.
Estos 2 años trabajando juntos, viendo el impacto que podemos tener en la vida de las personas, me han mostrado una victoria que nunca conocí durante nuestro matrimonio. Una victoria de la que me estoy enamorando de nuevo. Los ojos de Victoria se abrieron con sorpresa. Charles, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez es hora de que empecemos de nuevo, respondió Charles. No como marido y mujer, no todavía. Pero quizás podríamos empezar con una cena, solo nosotros dos, fuera del contexto de la fundación o la familia, una oportunidad para redescubrirnos mutuamente. Victoria sonrió, una sonrisa genuina que iluminó toda su cara. Me encantaría eso, Charles. En ese momento, Elena entró en la oficina, notando inmediatamente la atmósfera cargada de emoción. ¿Interrumpo algo?, preguntó con una sonrisa conocedora. Charles y Victoria intercambiaron una mirada cómplice antes de que Charles respondiera. No, mamá. De hecho, llegas justo a tiempo. Creo que tenemos mucho que contarte. Mientras los tres se sentaban para hablar, Charles sintió una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. El camino hacia el perdón y la redención había sido largo y difícil, pero mirando a las dos mujeres frente a él, su madre, la encarnación de la sabiduría y la compasión, y Victoria, un testimonio viviente de que el cambio es posible, supo que cada paso había valido la pena. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Charles lo miraba con esperanza y anticipación. La cruel lección que había comenzado hace 2 años había transformado no solo a Victoria, sino a todos ellos. Y en esa transformación habían encontrado una fuerza y una compasión que nunca supieron que poseían. Mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, bañando la oficina en un resplandor dorado, Charles, Victoria y Elena continuaron su conversación, riendo, llorando y sobre todo sanando. Era el final de un capítulo, sí, pero también el comienzo de uno nuevo. Un capítulo lleno de promesas, de segundas oportunidades y de la profunda comprensión de que el amor, en todas sus formas, tiene el poder de transformar incluso los corazones más duros.